Perfecto, muchas gracias, Irving. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos, con todas. Ya creo que me presentaron, igual nuevamente me presento, mi nombre es Gustavo Miranda, soy especialista de la Dirección de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. El día de hoy se me ha dado el honor de poder conversar un poco con ustedes respecto a la gestión de los residuos sólidos y hablar un poco del marco normativo vigente. Y algunos aspectos generales que todos debemos de conocer básicamente para poder entender cómo es la gestión de los residuos sólidos en nuestro país. También aprovecho para nuevamente darles la bienvenida a este curso de especialización en gestión integral de residuos sólidos de este año 2025. Nosotros como sector, como Ministerio del Ambiente, como Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, siempre tratamos de enfocar mucho el tema del fortalecimiento de las capacidades, sobre todo de los gobiernos locales, principalmente, y otras instituciones también vinculadas, porque nosotros creemos que las normas, principalmente todos los marcos normativos vigentes, tienen que ser difundidos adecuadamente y tienen que ser entendidos para que sea una adecuada aplicación, ¿no?, en las distintas actividades económicas que involucran nuestro país. Y nosotros como país, pues, tenemos una norma de gestión integral de residuos sólidos que va cambiando periódicamente. Hemos tenido una última modificación del marco normativo en algunos artículos al finalizar el año pasado. Y bueno, este espacio también sirve un poco para difundir estos principales cambios que se han tenido en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Vamos a tocar por ahí ciertos aspectos nuevos que contemplan esta última modificación. Y bueno, también ya venimos trabajando en la modificación del respectivo reglamento. Ustedes saben que la ley tiene el reglamento, y al cambiarse parte de la ley, también pues el reglamento sufre modificaciones, ¿no?, para que ambos marcos normativos estén acorde, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente, darles la bienvenida a este curso de especialización. De verdad es importante el tiempo que ustedes están dedicando para capacitarse. Hay que estar en constante actualización porque las normas van cambiando, los aspectos técnicos también, y es lo que hacemos. Entonces, mientras tengamos nosotros este backup y nos sigamos capacitando, pues vamos a estar ahí al tanto, ¿no?, de todos los cambios que se den. Entonces, en este espacio que se me ha brindado, vamos a hablar algunos aspectos generales de los marcos normativos, del marco normativo que se tiene en gestión de residuos sólidos, y por ahí resaltar algunos puntos principales que estas últimas modificaciones han tenido, ¿no? Por ahí lo voy a estar resaltando. Y bueno, igual, si tienen alguna duda, alguna consulta, escríbanla en el chat para poder ya al final de la presentación poder resolverlas, ¿no? Lo que sí les pedimos que sea, como lo dijo el ingeniero Irving, acorde al contenido de la presentación. Si hubiera alguna por ahí que necesite un mayor análisis, se coordina internamente con los gestores del curso para poderle brindar ya de forma particular una respuesta, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, vamos a ir iniciando para poder abarcar todo el contenido de esta capacitación. Dentro de lo que se va a tocar principalmente es, primero, bueno, hablar un poco de la problemática de la gestión de residuos sólidos, luego la situación actual de la gestión de residuos sólidos en nuestro país, marco normativo para la gestión integral de residuos sólidos municipales, principalmente, la clasificación de los residuos, las entidades competentes y algunas operaciones e instrumentos para la gestión y el manejo de los residuos sólidos. En materia general es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, la problemática de la gestión de los residuos sólidos, creo que ya todos lo conocemos. De hecho,
la gestión de los residuos sólidos como tal no debería constituirse como una problemática, ¿no? Que el que se generen residuos sólidos quizás es parte propiamente de la vida, ¿no? De las operaciones del día a día que nosotros realizamos, ¿no? Esto si lo llevamos al nivel de personas, ¿no? Como somos cada uno de nosotros, de una forma, podemos decir que, entre comillas, aportamos a esta, si lo queremos decir, problemática, ¿no? Pero nosotros tenemos que verlo de otra manera también, ¿no? La gestión de los residuos sólidos no debería convertirse en una problemática. Si bien es cierto, existen dificultades o existen ciertas cosas que no llevan a que se dé una adecuada gestión de residuos sólidos, y es ahí donde se puede decir que se tenga una problemática, porque obviamente una inadecuada gestión de los residuos sólidos pues genera muchos impactos, ya sea ambientales, impactos a la salud, impactos sociales, ¿no? Entonces, lo que queremos entender es que la gestión de los residuos sólidos de alguna forma no necesariamente es una problemática. Lo que conlleva a convertirse en una problemática es que se dé una inadecuada gestión de los residuos sólidos, ¿no? Eh, Como vemos en la imagen, pues obviamente aquí no existe una adecuada gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y que exista justamente esta inadecuada gestión es lo que podemos ver en esta imagen, donde se van a poder ver ciertos impactos principalmente ambientales, ¿no? Pero como lo mencioné, no necesariamente la gestión de los residuos sólidos tiene una parte netamente ambiental, ¿no? También tiene una parte social. Hay que entender de que quizás si nos ponemos a pensar en esta imagen que estamos viendo actualmente, esto pudo haber sido cualquier terreno, pues quizás baldío, y no creo que de un día para otro se haya convertido en lo que vemos aquí, ¿no? Quizás en algún momento alguien, pues por ahí dejó un residuo, una bolsa o lo que puedan ustedes imaginarse. Y luego vino otra persona y otra persona y otra persona, y así pues al pasar los años se convirtió en lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Pero siempre se ha pensado en la gestión de residuos sólidos como algo ambiental, que sí, sí lo es, definitivamente, pero también hay que verlo del lado social, ¿no? El tema de los residuos tiene una implicancia también bastante conductuacional, ¿no? O sea, todos generamos residuos, ¿no? Eso es normal, es nuestro día a día, pero de nosotros sale la decisión de qué hacemos con un residuo, o de que cualquier objeto que no tenga valor para nosotros se convierte en un residuo, y nosotros también decidimos cómo manejarlo, ¿no? Entonces, esto ya viene de un tema de un análisis de conducta, ¿no? Eh, y lo vemos día a día, ¿no? Porque vemos muchas veces que gente, pues, que anda por la calle, deja sus residuos, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? O quizás tenemos un horario para que la municipalidad nos establece para poder sacar los residuos de nuestra vivienda, y que la municipalidad los recoja, los gestione, y no hacemos caso a los horarios, ¿no? Si nos dicen que los residuos de nuestro distrito se sacan en la noche, bueno, yo los saco en el día, porque es a la hora que yo tengo tiempo, quizás, para sacarlos. Entonces, eh, lo que les quiero mencionar es que la gestión de los residuos sólidos, sí, si bien es cierto, tiene una temática bastante importante ligado a la materia ambiental, pero también veamos un poquito más allá de eso, y de que esto también tiene una parte bastante social, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de las actividades de las personas. Y somos nosotros, al final, como lo vamos a ver más adelante en la definición de residuos sólidos, quienes decidimos de que algún material o objeto se convierte en un residuo, y segundo, decidimos también cómo lo manejamos. Entonces, son decisiones que al final toman las personas. Y estas decisiones conllevan a que se dé una adecuada gestión o una inadecuada gestión, ¿no? Entonces, eso como para ponerlo ahí, para poderlo pensar, para poderlo reflexionar, y sirve también de preámbulo
para la clase del día de hoy, ¿no? Eh, Como dijimos, si lo queremos llevar a una problemática, quizás una inadecuada gestión de residuos sólidos, pues, ¿qué trae como consecuencia? Bueno, que se generen áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como botaderos, ¿no? Que son lugares, ¿no? Donde se han ido acumulando, pues, de manera inadecuada los residuos a lo largo del tiempo. Y obviamente los botaderos, pues, causan, pues, contaminación ambiental, causan enfermedades, tema de vectores, si hay quema también, mucho más, ¿no? Y sobre todo, se convierte en un lugar que quizás no sea apto, pues, para personas, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Pero existe esa realidad, sí existe, ¿no? En muchos lugares a nivel nacional. Yo creería que estas personas no deberían estar en estos lugares, pero son estos lugares los que quizás se convierten también en donde ellos, pues, se ganan el día a día, ¿no? Pero no en las mejores condiciones, ¿no? Porque están expuestos a muchos riesgos, ¿no? Entonces, el tema de las áreas degradadas sí, 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 definitivamente es una problemática que se tiene que ir atacando de diversos puntos de vista, de diversos actores, de acuerdo a las competencias que tenga cada actor, y de hecho hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Todavía, de nuestra parte como sector, definitivamente identificamos las áreas degradadas quizás a través de la OEFA. Eh, si no más me equivoco, tenemos poco más de 2.000 áreas degradadas identificadas en tema de residuos sólidos municipales. Pero, si bien es cierto, las identificamos, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo estas áreas degradadas las recuperamos? Porque eso es lo que nos pide, pues, la norma, ¿no? De poderlas recuperar. Entonces, sí, las áreas degradadas sí son una problemática porque son lugares donde deberían no llegar residuos, y estas áreas deberían clausurarse y de alguna forma recuperarse, ¿no? Entonces, trabajamos para eso también, ¿no? Tanto el sector como en el marco de normativas, guías, directrices y los gobiernos locales también, ¿no? En el marco de, primero, asegurar una adecuada disposición final y posteriormente ya recuperar estas áreas degradadas que se tienen, ¿no? Por otro lado, los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos sí definitivamente son consecuencia quizás de una deficiencia quizás en la parte operacional, ¿no? Que se pueda tener. Eh, los puntos críticos normalmente son puntos que se tienen, en algún momento se generan, pero se intervienen constantemente, ¿no? Se intervienen constantemente. Esto normalmente se dan en áreas urbanas, ¿no? En áreas urbanas, en vías principales en algunos casos. Y esto sí también está bastante ligado, pues, a los hábitos a veces de la población, ¿no? Eh, Normalmente se da por eso, ¿no? Pero también muchas veces se da por temas de deficiencias, pues, operacionales que en algunos casos también se presentan, ¿no? O se pueden presentar, ¿no? Lo importante de que estos puntos críticos es que sean temporales, ¿no? Sean temporales, o sea, no permitir que un punto crítico, pues, se llegue a tener mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque igualmente, pues, causa algún tipo de incomodidad. ¿Por qué? Porque normalmente, a diferencia de los botaderos, los puntos críticos sí están netamente en la parte urbana de los distritos, ¿no? Se pueden establecer ahí. Entonces, acá hay mucho que trabajar, la parte, como dije, operacional de la municipalidad, con el recojo, con los tiempos de recojo, pero también, por otro lado, hay que trabajar con la parte de la sensibilización. Entonces, eh, por ahí, ¿no? Por ambos lados siempre se tiene que trabajar, porque, como lo decimos, si bien es cierto, esto se genera en los ámbitos urbanos, y principalmente es generado, pues, por malos hábitos de la población, ¿no? En el tema de la gestión propia de sus residuos, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar por ambos lados. Se viene, de hecho,
la mayoría de municipalidades tienen puntos críticos, quizás algunos, y que si preguntamos a cualquier municipalidad o a cualquier funcionario nos van a decir, sí, ingeniero, nosotros lo intervenimos, pero la gente igual sigue dejando, sigue dejando. Entonces, sabemos, eso es parte de una limitante que se da, quizás esto de manera más frecuente, ¿no? Pero igual hay que siempre intervenirlos de alguna manera, ¿no? Por otro lado, el tema de las infraestructuras de disposición final, ¿no? Los rellenos sanitarios, eh, son, no son todos los distritos o todas las ciudades que cuentan con rellenos sanitarios, ¿no? Son por ahí algunas, ¿no? De hecho, todavía existe una brecha de disposición final que se tiene que atacar. eh, Más o menos del Inventario Nacional de Infraestructuras de OEFA, aproximadamente se tendrán pues algo de 100 rellenos sanitarios aproximadamente a nivel nacional. Y que es bueno porque mientras haya mayor tipo de infraestructuras, pues se puede garantizar una disposición final segura de los residuos sólidos municipales. No obstante, se ha podido también identificar de que, a pesar de que se cuenta con una infraestructura, muchas veces no se opera bien la infraestructura. Entonces, no solamente el contar con una infraestructura nos va a asegurar que los residuos se manejen adecuadamente, sino más que todo el saberla operar y mantener. Y es ahí la parte mucho más complicada, ¿no? Eh, Muchos podemos pensar que la disposición final se tiene o ya se tiene, como por decir, inicia pues con la inauguración de un relleno sanitario. Y no necesariamente es así. La inauguración del relleno sanitario es la parte inicial del trabajo que se tiene que tener. El grueso de esfuerzo y de recursos es la operación y el mantenimiento de la infraestructura. ¿Por qué? Porque si la infraestructura no se opera de manera adecuada, no cumple su función. No cumple su función. Entonces, se pueden ver situaciones como las que tenemos aquí en la pantalla, en la diapositiva, ¿no? Y de hecho, es prioritario que si se cuenta con una infraestructura, ¿no?, se opere bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que esta infraestructura, o sea, los rellenos sanitarios, deberían tener las condiciones para que los residuos sean dispuestos adecuadamente, ¿no? Y evitar justamente que estos impactos, tanto ambientales y sociales, eh, que involucraría una inadecuada disposición final. Se supone que los residuos que llegan a un relleno sanitario pues tienen que tener una disposición final adecuada, pero si el relleno sanitario no se opera adecuadamente, pues es ahí donde se tienen también otras problemáticas, y incluso pues esto se podría decir que tiene el mismo símil que un botadero. Y es por eso también que creemos que encontrar lugares para implementar un relleno sanitario muchas veces se hace bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás la población tiene un concepto, por decirlo así, erróneo de lo que es un relleno sanitario, ¿no? Ellos creen que muchas veces un relleno sanitario es cualquier lugar donde va a llegar la basura, ¿no? Y no necesariamente es así. Entonces, el hecho de que nosotros contemos con una infraestructura de disposición final y la operemos y la mantengamos adecuadamente, ayuda a que el ciudadano pues entienda también que estas infraestructuras son necesarias. Entonces, es muy importante que los gobiernos locales prioricen la operación y el mantenimiento adecuado de sus infraestructuras de disposición final, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar ¿a qué? A que obviamente los residuos tengan un adecuado manejo dentro de la infraestructura y obviamente se eviten pues estas problemáticas sociales, ambientales que se puedan generar por una inadecuada gestión, ¿no?
Entonces, eso, ¿no? O sea, no pensemos que al inaugurar un relleno sanitario, pues con eso ya todos los problemas se solucionaron, ¿no? No necesariamente, ¿no? Una infraestructura, repito, necesita una adecuada operación, mantenimiento constante, y eso también involucra recursos. Entonces, si somos un distrito, una ciudad privilegiada con tener una infraestructura, porque obviamente, repito, no todos lo tienen, que es a donde deberíamos llegar como gobierno central, como gobierno regional, como gobierno distrital, provincial, tener quizás una adecuada infraestructura de disposición final. No todos, no es nuestra realidad que todo se tenga, existe, como nuevamente repito, una brecha en disposición final, pero si tenemos una infraestructura, debemos de operarla bien. Debemos de operarla bien y destinar los recursos necesarios para operar bien esa infraestructura. Porque si no, pues pasa lo que vemos ahorita, ¿no? Y eso no ayuda tampoco, ¿no? No ayuda. Hay que tener bastante consideración, ¿no? Y de hecho, muy ligado con la operación de las infraestructuras es pues el tema de las maquinarias. Es vital para que una infraestructura se maneje adecuadamente tener pues una maquinaria también adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque una infraestructura de disposición final, como ustedes saben, necesita aspectos técnicos operativos que ayuden al debido confinamiento de los residuos, ¿no? Como el cobertura, el compactado, el esparcido. Y de hecho, de acuerdo a los volúmenes de residuos que lleguen a la infraestructura, pues se va a necesitar requerir cierta maquinaria específica, ¿no? Y en el tema de la maquinaria, pues hay que también tener en consideración de que toda máquina pues necesita una adecuada operación y un mantenimiento también preventivo, ¿no? Principalmente, ¿no? No necesariamente un mantenimiento correctivo, ¿no? Porque acá tenemos el concepto de que, bueno, vamos a hacerle mantenimiento a la maquinaria, vamos a darle hasta que aguante, pues, ¿no? Hasta que se malogre y de ahí ya lo arreglaremos. Entonces, ese concepto es erróneo, ¿no? No necesariamente se tiene que manejar de esa manera. Las maquinarias son importantes. Si un día la maquinaria está parada, pues toda la operación en el relleno sanitario también puede parar, ¿no? Y si para la operación en un relleno sanitario, que es una infraestructura vital para una gestión adecuada de los residuos, pues trae consecuencias. Entonces, tener maquinaria es importante, sí. Obviamente también amerita ciertos recursos, cierta inversión por parte del gobierno local. Y en caso tengamos una maquinaria, pues el debido mantenimiento es importante, ¿no? Porque sabemos que mucha maquinaria está parada por falta de mantenimiento o porque quizás ya la vida útil de la maquinaria ya se extendió, o porque quizás se manejó de mala forma la maquinaria, se operó de mala manera, entonces también hay aspectos que nosotros tenemos que identificar y que tenemos que priorizar, ¿no? Nuevamente, la operación y el mantenimiento de las maquinarias es vital para, sobre todo, el trabajo en la disposición final. Eh, es una cosa con la otra. Entonces, si hay una inadecuada operación y mantenimiento de la maquinaria, pues por ahí se convierte en un problema también, ¿no? Para que podamos gestionar adecuadamente los residuos, ¿no? Y hay que darnos cuenta que la gestión de los residuos sólidos es un tema bastante operativo, ¿no? Y que es necesario tener, pues, la maquinaria, las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto cierto preámbulo, ¿no? En cierta introducción con la parte de la gestión de los residuos como tal. Hemos identificado problemáticas asociadas a una inadecuada gestión de los residuos sólidos. Como repito, el enfoque no es decir que la gestión de los residuos sólidos sea un problema, ¿no? Sino que, por el contrario, una inadecuada gestión de residuos sólidos se convierte en un problema. Si nosotros llevamos una adecuada gestión de residuos sólidos, pues no debería ser un problema. Pero sí es algo que hay que mantener, hay que hacer, y requiere bastante esfuerzo personal, recursos, tanto humanos, recursos económicos, entre otros, ¿no? Y principalmente una fuerte voluntad política de que gestionar y tener limpio el distrito, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no?
si lo hemos visto quizás por el lado negativo, no necesariamente es así, ¿no? Veámoslo como uno por el otro lado, por una oportunidad de poder mejorar. Pero sí, por ahí nos hemos sentido identificados con alguna de estas problemáticas que hemos mencionado y que quizás es parte de nuestra realidad. eh, Hay que ver cómo poderla solucionar, ¿no? De alguna forma, o poder trabajar para mejorar esta situación. Entonces, eso por ahí importante. En esta segunda parte, bueno, vamos a hablar un poco de la situación actual de la gestión de los residuos sólidos en nuestro país. Acá creo que para conocer una situación actual es muy importante siempre la información. La información es vital en cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque la adecuada información nos ayuda a poder tomar mejores decisiones. Si no tenemos información, no funciona, ¿no? Yo lo veo como, por ejemplo, cuando alguien va al médico, el médico empieza a preguntarte, ¿no? ¿Qué síntomas tienes? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué sientes? ¿O qué va mal con alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Dependiendo de la especialidad del médico, ¿no? Entonces, ¿qué requiere el médico? Requiere información, que tú se la vas a brindar. ¿Para qué? Para que él pueda decidir cómo tratarte, ¿no? O, primero, identificar cuál es el problema que tienes y segundo, cómo tratarte, ¿no? Entonces, en la gestión de los residuos sólidos debería ser lo mismo, ¿no? Deberíamos nosotros gestionar información de cómo lo venimos haciendo, de cómo es la gestión de nuestros residuos, porque no todos tienen la misma realidad. En base a esa información se puede saber cómo estamos, en qué nos falta mejorar y qué debemos hacer para mejorar. Entonces, nosotros como sector creemos que la información, la generación de información es vital para hacer mejores políticas, para hacer mejores normas, para ver en qué poder intervenir de manera más prioritaria. Entonces, es importante conocer cómo estamos, qué nos falta hacer, y eso solo se hace con información. Eh, Todos los años, como saben, existe el SIGERSOL, que es el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, gestión de la información de los residuos sólidos. Y es importante que principalmente los gobiernos locales en el ámbito municipal reporten el tema del SIGERSOL. ¿Por qué? Porque al final esta información, el Ministerio del Ambiente lo que hace es procesarla y reflejarla en esto, ¿no? En temas, en datos puntuales, ¿no? De cómo estamos cada año. Y para nosotros como sector es muy importante la información que ustedes generan, es porque son ustedes los que conocen la realidad de sus distritos. Entonces, siempre estamos trabajando año a año para poder promover perdón, promover de que los gobiernos locales, principalmente en el ámbito municipal, pues reporten, ¿no? su información cada año, ¿no? Bueno, se acaba de hacer el reporte en el primer trimestre de este año respecto a la gestión de residuos sólidos del año 2024, ¿no? Y eso está en proceso también de análisis, porque es bastante información que se genera, y pues hay que analizar la información, hay que trabajarla, ¿no? Para poder sacar estos datos, ¿no? Entonces, quizás por ahí vamos a ver todavía información, alguna del 2024, otra del 2023, que es lo más actual que se tiene hasta el momento. ¿Por qué? Porque todavía se sigue trabajando la información. El trabajo de la información no es algo que sea muy fácil o que sea de un día para otro, ¿no? Hay que tabular la información, hay que analizar la información estadísticamente y brindar datos cuantitativos y cualitativos de cuál es la situación en nuestro país, ¿no? Y eso, pues, año a año se va difundiendo. Bueno, principalmente hay que saber de que en nuestro país, pues, al día se genera más de 24.600 toneladas de residuos sólidos, ¿no? Específicamente 24.643 toneladas al día, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Eh,
Obviamente, Lima es la región que más genera residuos, por no decir aproximadamente el 40% de lo que se genera a nivel nacional lo genera Lima. ¿Por qué? Porque en Lima se concentra pues la mayor cantidad de población, quizás cantidad de actividades económicas, entre otros aspectos que puedan relacionarse a la generación que se tiene aquí en la capital. Y bueno, las demás regiones ahí cuantitativamente también van aportando lo suyo, ¿no? Eh, Esta es una generación nacional, ¿no? De toneladas por día, ¿no? Con respecto a la GPC nacional, la generación per cápita es principalmente lo que genera, pues, un habitante en un día, ¿no? O sea, es en términos simples la generación total entre el número de habitantes, por decirlo así. Y bueno, más o menos cada persona en promedio, porque esto es un promedio, ¿no? Es un promedio, pues genera más o menos 860 gramos de residuos por día, ¿no? Obviamente si lo llevamos a un promedio, repito, ¿no? Porque obviamente geográficamente pues los hábitos de consumo también son muy distintos, esto es muy variable, ¿no? Eh, Se pueden determinar generaciones per cápita por regiones, donde se puede decir pues que el Callao tiene la mayor generación per cápita, Cayali, San Martín, Junín quizás la menor, pero en promedio a nivel nacional nuestra generación per cápita va por ahí, ¿no? Por los 860 gramos o 0,86 kilogramos de habitante por día, ¿no? Eso obviamente datos referidos al 2023, ¿no? Vamos a ver cómo cambia al 2024, si esta generación per cápita aumenta, disminuye, o la generación per cápita de nuestra región también aumenta o disminuye, ¿no? Entonces son datos que por ahí son importantes conocerlos, ¿no? Un dato importante, bueno, es la generación, obviamente saber cuánto generamos, ¿no? Pero también es importante saber qué generamos, ¿no? Los residuos pueden ser de diversas tipologías, ¿no? Entonces, conocer qué generamos también nos puede ayudar a saber qué hacer con cada tipo de residuo. No todos los residuos se manejan de forma similar, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que el 77% o más del 77% de los residuos tienen un potencial de valorización. ¿Y qué significa valorización? Bueno, la valorización es una actividad que permite transformar los residuos ya sea de una forma química o biológica para convertirlos en insumos y que estos residuos pasen de ser residuos a ser insumos y que entren a nuevos procesos productivos. Entonces, ¿quiénes principalmente tienen un potencial de valorización? Los residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué? Porque se pueden aprovechar, se pueden trabajar, se pueden convertir, como dijimos, en insumos, ¿no? Nuevamente para ingresarlos a una segunda vida, por decirlo así, en otros procesos que lo requieren. El 21% de los residuos son inorgánicos y más del 56% son orgánicos. Entonces, ahí hay un potencial pues, de valorización con este tipo de residuos. Y si vemos que es la gran parte de lo que se genera en nuestro país que es aprovechable, pues estos residuos, si los aprovechamos de alguna forma, pues ya no irían a una disposición final, sino pues serían nuevamente valorizados, ¿no? Y al no ir a una disposición final, pues ayuda pues a incrementar incluso la vida útil de los rellenos, ¿no? Que teniendo este déficit que tenemos de infraestructuras, pues necesitamos que el relleno dure la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Los residuos no aprovechables, que son los que deberían llegar a una disposición final, son un 13%, y los peligrosos un 10%, ¿no? Obviamente hablamos de residuos municipales, ¿no? Esto con data todavía del año 2023, ¿no? Como justamente habíamos hablado de la valorización, nuestro país ya definitivamente viene trabajando en la valorización ya hace años atrás. Cada año fomentamos que los residuos sean valorizados o incremente la valorización a nivel nacional.
Como vemos en la gráfica de la parte izquierda, se está trabajando fuertemente, tanto nosotros como sector, del lado de los gobiernos locales, o de la mano con los gobiernos locales, que se pueda fomentar la valorización a mayor escala. Todavía estamos un poco lejos, pero estamos avanzando, eso es lo importante, ¿no? Según el año 2024, se valorizaron más de 249.000 toneladas, solo en el año 2024. Y esto, si lo queremos llevar a un porcentaje, es el 2,8% del total generado. Es una cifra poca todavía, pero estamos en constante crecimiento todavía, ¿no? Entonces, lo que buscamos es año a año ir creciendo, ¿no? Que se valoricen mayor cantidad de residuos, tanto, y como dijimos, tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Hay diversas estrategias que el sector propone para fomentar la valorización, y lo que buscamos es seguir nuevamente incrementando estos índices, ¿no? Eh, Teníamos por ahí también generada una data de plásticos, ¿no? Para hasta el año 2023 se generan más o menos más de 607.000 toneladas de plásticos a nivel nacional. El 44% de esta generación de plástico se genera pues también en Lima Metropolitana y Callao. Eh, Obviamente estos plásticos tienen un potencial de aprovechamiento. Se pueden también trabajar, se pueden valorizar, ¿no? Entonces, es importante saber primero cuánto generamos para saber de esto cuánto podemos también aprovechar. Y con respecto a bolsas plásticas de un solo uso, que ya también se han dado diversas normativas para poder, acá por el contrario, restringir el uso de bolsas plásticas de un solo uso, valga la redundancia, se está trabajando todavía en esto, ¿no? Todavía hay una gran cantidad de generación de bolsas plásticas, y lo que se busca es más que todo restringir, ¿no? el uso de estas bolsas. ¿Por qué? Porque al ser de un solo uso, pues fomenta que haya una mayor cantidad de residuos que se generen, ¿no? Principalmente de estas características. Eh, Otro dato importante es el tema de las áreas degradadas, ¿no? Las áreas degradadas constituye una inadecuada disposición final, ¿no? Según la normativa, ¿no? No permite un área degradada asegurar una disposición final adecuada. Por el contrario, eso constituye una inadecuada disposición final. Y las áreas degradadas se contabilizan, pues, en el marco del Inventario Nacional de Áreas Degradadas que UEFA administra y que constantemente viene actualizando. Y bueno, según datos de este año, de junio más o menos de este año, a la fecha se han contabilizado más de 2.000 botaderos, ¿no? A nivel nacional, 2.003 botaderos, ¿no? Esto constituye, pues, aproximadamente 3.260 hectáreas, ¿no? Afectadas por áreas degradadas. Eh, Hay que considerar que el principal número de áreas degradadas están categorizadas para su recuperación. Estas son las áreas degradadas que conocemos pues como botaderos, como hemos visto en las imágenes iniciales, que son más del 90%, 1953. Y hay 50 áreas degradadas también constituidas y categorizadas para su reconversión. ¿Qué significa esto? Que son, por decirlo así, rellenos sanitarios que se han construido en base a un expediente técnico, pero sin un instrumento de gestión ambiental. Y estos 50 áreas degradadas para reconversión son potenciales rellenos sanitarios que podían entrar a la lista o sumarse a la lista de rellenos sanitarios que se tengan. Pero para eso, pues, hay que elaborar un instrumento de gestión ambiental correctivo que haga que esa falencia que se tuvo cuando se construyeron sin un estudio de impacto ambiental, pues se corrijan. Al corregirse con este estudio de impacto ambiental de ámbito o de tipo correctivo, este instrumento de gestión ambiental de tipo correctivo, pues pasaría ya a convertirse a una infraestructura como tal autorizada, ¿no? Entonces hay 50 rellenos sanitarios, por decirlo así, que pueden ser potenciales rellenos sanitarios ya de manera autorizada, ¿no?
Pero el gran grueso de áreas degradadas pues están categorizadas para recuperación y estos son justamente estas áreas las que por ahí pues tienen o generan riesgos de contaminación, plagas y enfermedades. Por el otro lado, la disposición final adecuada en ciudades hasta junio del 2025, pues se tiene contabilizadas 79 rellenos sanitarios, 6 celdas transitorias y 420 infraestructuras de valorización, ¿no? Nuevamente repito, según el Inventario Nacional de Infraestructuras que administra el OEF, ¿no? Entonces, eh, con estas infraestructuras, sobre todo las de disposición final, se tiene pues de que está cubierto aproximadamente el 50% de la población, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay un 50% de población que todavía no se puede decir que tenga asegurada una disposición final adecuada, ¿no? Entonces, y si lo queremos ver por el lado de la brecha de residuos que llegan a una disposición final adecuada, todavía pues se tiene una brecha de un 40%, ¿no? Solo el 60% de los residuos que se generan a nivel nacional van a una infraestructura de disposición final o son dispuestos adecuadamente, ¿no? Por decirlo de esa manera. Pero todavía hay un 40% que todavía no se dispone adecuadamente. Y ese 40%, al no disponerse adecuadamente, entendemos que va a un área degradada, ¿no? Entonces, existe todavía una brecha, ¿no? En infraestructuras que todavía tenemos que cubrir, ¿no? Y para eso también, de la mano de la mano con las municipalidades se trabajan pues en los temas de inversiones, ¿no? Eso también es importante. Entonces, en números más globales, de la generación total de residuos municipales que se tiene hasta el año 2023, el 61% va a rellenos sanitarios, el 36% todavía tiene una disposición inadecuada o va a un área degradada principalmente, y el 2.1, bueno, ahí sería el 2.8%, ¿no? Actualizando los datos al 2024, por decirlo así, se valoriza. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos aumentar? Más que la disposición en rellenos sanitarios, la valorización. Porque hay, como vimos, hay más del 70% de residuos que pueden ser valorizados, y que ya no llegarían a un relleno sanitario y menos a un botadero. Entonces, la valorización es importante, que aumente ese número de valorización. Porque al aumentar la valorización, pues las brechas también de disposición inadecuada se van a reducir, ¿no? Entonces, eso es importante, que por ahí nos centremos. Eh, por ahí, datos con respecto al Cigersol, ¿qué municipalidades han reportado? La mayoría, bueno, Cayali, en Tumbes, se han reportado que cuentan con planes de manejo de residuos sólidos, eh, principalmente en las regiones donde más se tuvo municipalidades que reportaban el Cigersol, Pasco, Moquegua, Lambayeque, Ica, entre otros, ¿no? Entonces, eso, ¿qué significa? Que la información es muy importante, o sea, que las municipalidades tienen que reportar la información. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder mapear cómo estamos y en qué debemos de mejorar, como lo había mencionado adelante, ¿no? Entonces, este punto importante lo mostramos, ¿por qué? Porque nuevamente, repito, creemos que la información que se genera y que ustedes generan como gobiernos locales principalmente, para nosotros como sector es muy importante, porque nos ayuda en base a la información poder tomar mejores decisiones, ¿no? En qué necesitamos trabajar un poco más, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Recalcar eso, ¿no? La información, la generación de información debería ser una parte importante en las actividades que ustedes realizan, ¿no? Ya en este tercer punto, que es el marco normativo, vamos a hablar algunos aspectos generales del marco normativo nacional en la gestión de residuos sólidos, y por ahí nos vamos a centrar también en algunos cambios que últimamente han habido con respecto a este marco normativo, ¿no?
Eh, Principalmente, la gestión integral de los residuos sólidos ya se están estableciendo en políticas nacionales, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque justamente le da el peso a esta temática tan importante a nivel país, ¿no? Se cuenta pues con la Política Nacional del Ambiente, ¿no?, que se aprobó en el año 2021, y uno de los objetivos prioritarios de la Política Nacional del Ambiente es incrementar la disposición adecuada de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, ya se tiene uno dentro de los pilares en materia ambiental a nivel nacional, la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y para eso, pues, hay diversos lineamientos, ¿no? Mejorar la eficiencia de los instrumentos técnicos normativos, fortalecer la fiscalización, mejoras en la gestión de residuos sólidos municipales no municipales, impulsar la valorización, ¿no? Entonces, se tiene un objetivo dentro de la Política Nacional del Ambiente y se tiene lineamientos, o sea, cómo vamos a llegar a ese objetivo. Por otro lado, se tiene un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que se conoce como Plan RES, el cual ya es un plan a nivel más específico en la gestión de residuos sólidos. De hecho, se viene actualizando este plan a la fecha todavía, para poder tener datos un poco más certeros de a dónde queremos llegar específicamente en la gestión de residuos sólidos, ¿no? Acordemos que la Política Nacional del Ambiente, uno de sus pilares es la gestión de residuos sólidos, pero no es el único, ¿no? Hay otros temas ambientales que también se tocan en la política. Pero en este plan nacional sí está, por decirlo así, direccionado a la gestión netamente de los residuos a nivel nacional. Entonces, este plan tiene objetivos, tiene primero un mapeo de problemas, de identificar qué nos falta, y en base a esas problemáticas poder identificar qué proponemos como país para mejorar la gestión de los residuos sólidos. Entonces, es un plan que se está trabajando todavía en su actualización. Se tenía uno aprobado en el año 2016 y estamos tratando de actualizarlo para poder llevar a saber cuál es nuestra bandera en la gestión de los residuos sólidos como país, ¿no? Y en eso se está trabajando. Por otro lado, tenemos pues la ley y el reglamento para la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? La ley se aprobó en el año 2016, ¿no? Ya tiene unos cuantos años, unos 8 años más o menos, vamos por el 9 años a fin de año. Y es cuando se aprobó el decreto legislativo 1278, ¿no?, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su reglamento se aprobó pues un año posterior, ¿no?, diciembre del año 2017, a través del decreto supremo 014-2017 MINAM. Ahora, la ley ha tenido diversas modificaciones, ¿no? En algunos casos se modifican algunos artículos, en otros más artículos, y por ahí. Entonces se van modificando ciertas restricciones, ciertos articulados dentro del marco normativo. Y la última modificación la hemos tenido pues en diciembre del año 2024, ¿no?, a través de la ley 32.212, ¿no?, que ha modificado algunos artículos del decreto legislativo 1278. Por su parte, el reglamento ha sufrido menos modificaciones. Hasta el momento tiene una única modificación que se dio en el año 2022, ¿no?, a través del Decreto Supremo 001-2022. No obstante, como sector se viene trabajando ya en una nueva modificación del reglamento. ¿Por qué? Porque cada vez que hay alguna modificación sustancial de la ley, es necesario modificar el reglamento. Ambos documentos tienen que estar acordes, ¿no?, uno con otro. Entonces, al haberse tenido una modificación reciente de la ley, pues el reglamento también procede a ser modificado, ¿no? Entonces ya tendremos mayores noticias de una posible modificación del reglamento, ¿no? Sin embargo, para poder conocer cuál es el alma de la norma, principalmente respecto a la gestión integral de los residuos sólidos, que conocer, pues, cuál es la finalidad, ¿no?, de esta, ¿no? Eh, Principalmente la gestión integral de residuos sólidos, eh,
tiene que enfocarse en la prevención o la minimización de la generación de los residuos en la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras menos residuos se generen es mejor, ¿no? Si podemos ayudar a evitar generar residuos, pues debe ser esa la prioridad, ¿no? No obstante, como dijimos, es parte del día a día la generación de residuos, es parte del ciclo de vida, por decirlo así, del ser humano, ¿no? O sea, de alguna forma generamos residuos. Entonces, en segundo lugar, dentro de la prioridad de la gestión integral de los residuos sólidos, es la recuperación y la valorización material y energética de los residuos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a generar residuos, sí, pero va a haber residuos que pueden ser recuperados y que pueden ser valorizados. Y como dijimos, la valorización es, en términos simples, convertir un residuo en un insumo que pueda ser transformado en otro producto, ¿no? Que pueda ser insertado este residuo como un insumo en otro proceso productivo. Entonces, nos enfocamos también en la valorización, ¿no? La recuperación y la valorización es muy importante. Y en un tercer lugar de prioridad es la disposición final, que esta solo se realiza de forma segura en rellenos sanitarios. Pero esta debería ser la última alternativa. No debería ser la primera, debería ser la última. ¿Por qué? Porque la primera, ¿cuál es? Evitar la generación de residuos, prevenir la generación de residuos. Si yo puedo hacer alguna acción que evite que se genere un residuo, pues lo tengo que hacer. Entonces, a eso enfocamos. Prevenir la generación de residuos. Y si se genera un residuo, establecer acciones para poder recuperar aquellos residuos que puedan ser potencialmente valorizables. Ya en último lugar, pues una disposición final en rellenos sanitarios, que es lo que la norma establece como una disposición final adecuada, ¿no? Pero esa debería ser la última alternativa. Clasificación de los residuos. Para poder saber cómo se clasifican los residuos, primero tenemos que conocer qué es un residuo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de residuo sólido? Y es importante que todos los que manejemos residuos sepamos, pues, qué es un residuo. Y la norma, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos establece que los residuos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse, para ser manejado priorizando la valorización de los residuos y en último caso su disposición final. Este es el concepto que nos da la norma, ¿no? Y hay que poder ahí resaltar ciertas cosas, ¿no? O sea, un residuo es un objeto, un material, una sustancia, un elemento, etc. Resultante del consumo. Entonces, un residuo resulta del consumo o uso de un bien o servicio. Y acá interviene algo importante. Su poseedor, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o obligación de desprenderse. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo este material, sustancia, elemento, y yo soy su poseedor, yo decido que este elemento, objeto, material, sustancia, yo me voy a desprender de él. ¿Por qué? Por X motivos. Quizás ya para mí no tiene valor. Entonces, yo al querer desprenderme de él, porque ya lo usé, ya lo consumí, etcétera, y me quedó este material del consumo, yo decido que esto se convierta en un residuo. Y se acuerdan que dijimos la parte social de la gestión de residuos sólidos, la parte conductacional de los residuos sólidos es porque tomamos nosotros todos los días decisiones con respecto a generación de residuos. Nosotros decidimos qué convertimos en un residuo y qué no. Pero la norma aparte ya te dice que este residuo tiene que ser manejado priorizando su valorización. Y en último caso, su disposición final. O sea, ya te dice que tú, por ahí, ¿cuál debería ser tu decisión? Prioriza, si vas a decidir convertir este material en un residuo, prioriza que sea su valorización. O que sea valorizable. Y en último caso, su disposición final. Entonces, es un concepto bastante interesante que nos da la norma, ¿no? Con respecto al tema de residuo y que nosotros tenemos que interiorizar y conocer siempre, importante, ¿no? Ahora, los residuos también pueden ser sólidos o semisólidos o también ser líquidos y gases, ¿no? Ahora,
Si son líquidos y gases, tienen que estar pues contenidos en recipientes o depósitos que vayan a ser desechados, ¿no? Entonces, en ese caso se podría decir que un residuo sólido puede ser de consistencia líquida, mientras esté envasado, ¿no? Y obviamente sólidos o semisólidos, ¿no? Entonces, por ahí ya también nos da ese concepto general la norma, ¿no? Ahora, si nos vamos a ver cómo se clasifican los residuos, pues se clasifican de dos maneras. Por el manejo, se clasifican en residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Y obviamente es una diferenciación en base al manejo, porque no vamos a manejar un residuo peligroso de la misma manera que un residuo no peligroso. Se manejan en formas distintas, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque uno es más riesgo o conlleva más riesgo su manejo que otro, ¿no? El residuo peligroso, pues, de alguna forma va a representar un riesgo significativo a la salud o al ambiente. Por eso tiene que ser manejado de una manera especial, ya sea en la recolección, el transporte, la disposición final, etcétera. El residuo no peligroso, pues obviamente no genera ningún tipo de riesgo. Entonces, eso es importante, esta primera clasificación en base al manejo. Y en base a la gestión, que la gestión es la parte más administrativa, el manejo es la parte operacional del residuo, y la gestión es la parte más administrativa, la parte de quién le compete qué hacer. Se tienen los residuos municipales, que son pues, los domiciliarios, los no domiciliarios y los especiales, y que por su nombre lo indica, pues la competencia de su gestión es la municipalidad. Y los residuos no municipales, que netamente pueden ser peligrosos, no peligrosos, y que se desarrollan de las actividades extractivas, productivas o de servicios. Entonces, obviamente al ser no municipal, no necesariamente es competencia municipal. O sea, la municipalidad no es competente para poder gestionar ese tipo de residuos. ¿Y quién es la competencia? El propio generador. Entonces, municipal y no municipal, peligroso y no peligroso, ¿no? ¿No? Y este es un resumen, pues, ¿no? Municipales, normalmente la competencia es la municipalidad. Existen una tipología de residuos municipales especiales, que también la competencia de su gestión lo tiene el generador, pero el generador puede optar por una municipalidad o una empresa operadora. Y los residuos no municipales, pues, no son del ámbito municipal y la competencia es del generador. En el tema de, por el manejo que reciben, pueden ser peligrosos y no peligrosos. Aquellos que son peligrosos van a un relleno de seguridad, que normalmente son administrados por empresas operadoras, y los no peligrosos van a rellenos sanitarios, que también son administrados tanto por municipalidades o empresas operadoras, ¿no? Entonces, esto es más que todo un resumen de cómo se clasifican los residuos y en base a qué son sus competencias de gestión. Entidades competentes para la gestión de residuos sólidos. ¿Qué actores se involucran en esta gestión? La gestión de los residuos sólidos no necesariamente recae solamente sobre el MINAN o solamente sobre las municipalidades. Existen diversos actores que intervienen en que se dé una adecuada gestión de residuos sólidos, y cada actor tiene un rol principal, por decirlo así. Dos actores no pueden tener la misma función. ¿Por qué? Porque se observarían, ¿no? O sea, dos personas para hacer lo mismo no necesariamente funciona. Entonces, cada actor tiene una función principal en la gestión de los residuos sólidos. ¿Y quién establece las normas? ¿No? Las normas dan competencias. El Ministerio del Ambiente es el ente rector a nivel nacional para la gestión y el manejo de los residuos sólidos. Y esto es importante que nosotros sepamos. El MINAN es un ente rector, o sea, que ejerce rectoría. ¿Qué quiere decir rectoría? Que ejerce, pues, directrices, establece normas para orientar hacia una adecuada gestión de residuos sólidos. Principalmente es un ente que genera normas, ¿no? Que regula, por decirlo así. Entonces, el MINAM, pues, te dice cómo debería ser esta gestión de residuos sólidos, cómo se debería realizar, ¿no? A través de normas, como decimos, a través de guías, de directrices, etc.
Administra pues el SIGERSOL, el registro de empresas operadoras, brinda pronunciamientos técnicos, promueve inversión pública y privada, y tiene funciones técnicas normativas como ente rector principalmente, ¿no? Entonces, el MINAN es un actor dentro de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces, el MINAN interviene de forma rectora, ¿no? Pronunciamientos técnicos, funciones técnico-normativas, promueve inversión. No, no necesariamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué decimos que promueve inversión? Porque el MINAN lo que busca es gestionar inversiones, ¿no? No somos un órgano, un ministerio que ejecute como tal inversiones con presupuesto institucional, sino buscamos cómo gestionar inversiones para ejecutarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, por ahí también ayudamos de alguna forma, ¿no? Pero principalmente nuestra función es rectora, ¿no? Otros actores son las autoridades sectoriales. Son también actores bastante importantes en la gestión de los residuos. ¿Por qué? Porque ellos regulan la gestión y manejo de los residuos sólidos de su competencia. Principalmente los sectores trabajan en la regulación de la gestión de los residuos del ámbito no municipal. ¿Por qué? Porque ellos son justamente quienes conocen las operaciones que involucra cada una de estas actividades extractivas, productivas o de servicio, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos también deberían regular la propia gestión de sus actividades. Los gobiernos regionales también promueven, coadyuvan a que se dé una adecuada gestión de residuos sólidos en sus ámbitos de intervención, y también los gobiernos locales, ¿no? Es un actor importantísimo también en la gestión de los residuos, porque son responsables de la gestión de los residuos del ámbito municipal de sus jurisdicciones, ¿no? Y esto también incluye a los no municipales que sean similares a los municipales, ¿no? Pero principalmente a los residuos municipales que ya conocemos, ¿no? Entonces, estos son los actores que también trabajan en la gestión integral de los residuos sólidos. Vamos a repasar algunas competencias de cada uno de los actores. Las principales competencias, pues los gobiernos regionales. eh, Normalmente los gobiernos regionales son un apoyo para los gobiernos locales de su jurisdicción a poder brindar adecuadamente una gestión de residuos sólidos, ¿no? Cuando el gobierno local necesita un apoyo, siempre se tiene que recurrir al gobierno regional. El gobierno regional puede apoyar de alguna forma, a través obviamente de convenios, a que el gobierno local pues mejore la gestión de sus residuos sólidos, ¿no? Y hay muchos casos ya en nuestro país de que gobiernos regionales han ayudado principalmente en intervenciones a nivel de infraestructura, de inversiones, a sus gobiernos locales, ¿no? Por otro lado, también ellos supervisan, fiscalizan la gestión de los residuos en los establecimientos de salud a través de las DIRESAS, Direcciones Regionales de Salud. Y hay, en esta última modificación, se le está dando ciertas competencias para implementar infraestructuras de disposición final de residuos de la construcción y demolición en sus jurisdicciones, pero todavía esto se va a poder conocer cómo se podrá realizar estas infraestructuras a través de los gobiernos regionales cuando se apruebe el reglamento, ¿no? El reglamento nos va a decir de qué manera los gobiernos regionales van a poder implementar ciertas infraestructuras, principalmente de residuos de la construcción y demolición, ¿no? Que principalmente se conocen como escombreras, ¿no? Las municipalidades provinciales, ¿no?, se encargan, pues, primero de aprobar sus planes provinciales, ¿no?, lo que conocemos como los PLIGARS, ¿no?, que son planes de gestión de residuos sólidos a un corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, las municipalidades provinciales supervisan, fiscalizan y sancionan el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos que realicen las municipalidades distritales. O sea, la provincial tiene la competencia de supervisar, fiscalizar y sancionar a la gestión que realiza su municipalidad distrital en el marco de su provincia. Y a algunas empresas operadoras, ¿no? Asimismo, y esta es una competencia que también se le ha dado últimamente con esta última modificación, las municipalidades provinciales se van a encargar de aprobar, de supervisar la aprobación y el cumplimiento de los planes distritales de manejo de residuos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la municipalidad provincial elabora un PIGARS,
el municipio o la municipalidad distrital elabora un plan de manejo de residuos sólidos también. Ambos son planes de gestión de residuos sólidos. Entonces, el distrito pues tiene que aprobar su plan de manejo y es la provincia aquella la que va a supervisar esa aprobación y el cumplimiento de ese plan. ¿Por qué? Porque los planes tienen compromisos que se tienen que hacer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, la provincial va a tener que supervisar que su municipalidad distrital, primero, tenga un plan de manejo y dos, que lo haga, que lo ejecute. Entonces, esa es una competencia importante que podemos resaltar que se han dado en estas últimas modificaciones, ¿no? Por otro lado, también las provinciales evalúan propuestas de ubicación de infraestructuras, ¿no? A través de los certificados de compatibilidad de uso de suelo, ¿no? Para decir que una infraestructura o un proyecto de infraestructuras cumple con las condiciones técnicas de ubicación, sobre todo, ¿no? Emiten opiniones fundamentadas sobre ordenanzas, ¿no? De sus distritos y apoyan en la prestación del servicio de limpieza pública a aquellas municipalidades que no pueden hacerse cargo de uno o más procesos, ¿no? O que hayan sido declarados en emergencia, quizás, ¿no? Obviamente este apoyo es de manera temporal, ¿no? O sea, si tu distrito por ahí tiene algún percance con la gestión de sus residuos, la municipalidad provincial lo puede apoyar de forma obviamente temporal y definiendo los alcances que se puedan tener. Tanto provincias como distritos tienen que asegurar una adecuada prestación de su servicio de limpieza pública, ¿no? Tanto en la provincia en su distrito cercado y los distritos, pues, en sus jurisdicciones. Pueden suscribir contratos con empresas, ¿no? Operadoras registradas en el Ministerio del Ambiente. Los distritos, pues, emiten licencia de funcionamiento para plantas de operaciones, áreas de acondicionamiento, entre otras infraestructuras. Implementar programas de segregación en la fuente, de recolección selectiva, más conocidos como programa Recicla, y esto es importantísimo, tanto las provincias como los distritos tienen que implementar este programa Recicla. ¿Por qué? Porque justamente estos programas fomentan la valorización de los residuos. Promover la formalización de las asociaciones de recicladores, ¿no? Y supervisar y sancionar, fiscalizar a los generadores del ámbito de su competencia, ¿no? Principalmente en el ámbito de la gestión de residuos sólidos municipales. Otro actor importante es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ellos, obviamente, se encargan de la supervisión, la fiscalización y sanción ¿de qué? De las infraestructuras de residuos sólidos, de las celdas transitorias y de las áreas degradadas por residuos sólidos. Asimismo, se le ha dado una competencia de supervisión, fiscalización y sanción de la gestión y el manejo de residuos sólidos que realicen las municipalidades provinciales en sus distritos cercanos. Esta competencia todavía no se tenía, ¿no? ¿Quién fiscalizaba las municipalidades provinciales? Obviamente la distrital la supervisa la provincial, pero la provincial ¿quién la supervisa? Entonces, ahí se le otorgó esta competencia a OEF. Y también se modificó la competencia de supervisión y fiscalización de los PIGARs, ¿no? La municipalidad provincial supervisa a la distrital en el cumplimiento de sus planes de manejo y el OEFA supervisa a la provincial en el cumplimiento y aprobación de sus PIGARs también, ¿no? Que eso también es el plan de manejo, pero a nivel provincial. Entonces, ahí esa competencia también se ha brindado. Y también elaboran, administran y actualizan el Inventario Nacional de Áreas Degradadas y el Inventario Nacional de Infraestructuras de Residuos Sólidos, ¿no? Entonces, el OEFA también es un actor bastante importante en la gestión de los residuos sólidos a nivel nacional. Con respecto a los actores institucionales, con los procesos de evaluación ambiental también se han dado ciertos cambios en las competencias. Acá lo vamos a tocar brevemente, porque entiendo va a haber un capítulo donde se va a tocar más a pleno de la certificación ambiental y qué actores se involucran, ¿no? Pero principalmente, dentro de los procesos de evaluación ambiental se tienen tres actores. El SENACE, ¿no? Con el tema de evaluación, aprobación de estudios ambientales, de ámbito detallado, principalmente, estudios de impacto ambiental detallados. Los gobiernos regionales ven estudios de impacto ambiental semidetallados y estudios de impacto ambiental de ámbito complementarios correctivos, tanto del ámbito municipal, no municipal y mixto.
y las municipalidades provinciales, ¿no? Que tienen competencias de evaluación de estudios ambientales semidetallados del ámbito municipal, declaraciones de impacto ambiental del ámbito municipal, no municipal y mixto, fichas técnicas ambientales y algunos IGAs o instrumentos de gestión ambiental complementarios de tipo correctivo, pero del ámbito municipal. Entonces, se han por ahí cambiado las competencias en el tema de procesos de evaluación ambiental, pero como les repito, esto se va a tocar más a profundidad en un capítulo dentro del curso y revisen sus sílabos y poder detallar específicamente cómo es esto, ¿no? Pero sí se han cambiado algunas competencias en respecto a la evaluación de instrumentos de gestión ambiental que es importante conocer también. Las operaciones e instrumentos para la gestión y el manejo de residuos sólidos. Acá hay que conocer, primero, qué operaciones se tienen en el manejo de residuos sólidos. Y cuando hablemos de manejo, siempre vamos a ver la parte operacional de un residuo. ¿Qué acciones involucra, pues, que este residuo sea manejado adecuadamente, ¿no? Primero, la segregación y el almacenamiento, ¿no? Como principal o como operación no principal, sino inicial, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que una adecuada segregación ayuda a que un residuo sea más fácil valorizado. ¿La segregación qué es? Separar los residuos por tipos, ¿no? La forma más simple de separar un residuo es aprovechable y no aprovechable. Dos categorías, no complicarnos mucho. ¿Qué se puede aprovechar? ¿No? Ya sea residuos inorgánicos, orgánicos, y lo demás que quizás no se pueda aprovechar. Y eso ayuda a que si los residuos se manejan de forma separada, pues cada una tenga su adecuado manejo. Los aprovechables, que puedan ser valorizados, y los no aprovechables, que vayan a una disposición final, ¿no? Y el almacenamiento también va de la mano. Luego, el acondicionamiento. El acondicionamiento es una actividad que involucra la transformación física del residuo. Y el acondicionamiento sirve para facilitar la valorización. O sea, es como preparar el residuo para que sea valorizado, pero solo de manera de una transformación física. Esto se hace en áreas de acondicionamiento. Luego, la valorización como tal. Como dijimos, la valorización ya involucra una transformación química biológica, por decirlo así, que hace que el residuo pues se convierta, por decirlo así, en un insumo, ¿no? Para ser conducido a otro proceso productivo que se aproveche, ¿no? En términos generales, ¿no? Esto se da en infraestructuras de valorización. Otra operación importante es el barrido y limpieza de los espacios públicos, ¿no? Que eso normalmente las municipalidades se encargan de realizarlo en los ámbitos de sus jurisdicciones. La recolección selectiva, ¿no? También. Ya no hablamos solo de una recolección, sino de una recolección selectiva. ¿Por qué? Porque ya los residuos deberían ser manejados de forma diferenciada. Los residuos aprovechables se deben recolectar de forma distinta a los residuos no aprovechables, ¿no? Entonces, se maneja eso, una recolección selectiva. El transporte es, pues, llevar los residuos, ya sea a una infraestructura de valorización, a un área de acondicionamiento o a una disposición final. La transferencia es la operación que involucra, pues, transferir principalmente los residuos de un vehículo menor a uno mayor. Normalmente la transferencia se da, pues, cuando las áreas de disposición final se encuentran bastante alejadas de las zonas urbanas y con la finalidad, pues, de ahorrar recursos humanos y recursos y tiempo. Se establecen plantas de transferencia en algunas zonas, ¿no? No hay muchas, pero ayudan justamente, sobre todo cuando repito, los lugares de disposición final se encuentran muy alejadas de los ámbitos urbanos. Y la infraestructura se conoce como planta de transferencia, ¿no? El tratamiento está más ligado a los residuos peligrosos, por decirlo así, en su caso más del ámbito no municipal en su mayoría. Y lo que busca el tratamiento es disminuir
lo más posible la peligrosidad de un residuo, ¿no? Existen diversas técnicas de tratamiento, ¿no? Y estas se dan en infraestructuras que se denominan plantas de tratamiento. Y por último, la disposición final, que es ya pues el último eslabón de la cadena operacional de la gestión de los residuos, o del manejo de los residuos, y esto se da pues en rellenos sanitarios, para aquellos residuos principalmente del ámbito municipal, o por decirlo así, de los residuos no peligrosos, ¿no? Pueden llegar al relleno sanitario, al relleno de seguridad, residuos netamente peligrosos, y las escombreras, que son instalaciones de disposición final para los residuos de la construcción y demolición. Entonces, estas son las operaciones que nosotros debemos de conocer y qué operación, en dónde se realiza, ¿no? Cuál es la infraestructura en la cual se realiza cada una de estas operaciones. El servicio de limpieza pública, que es principalmente el servicio que brindan las municipalidades para la gestión de los residuos del ámbito municipal. Eh, Dentro de sus operaciones principales está el barrido de calles, la recolección selectiva y el transporte, la valorización, el acondicionamiento, la transferencia y la disposición final. En general, en estas operaciones se constituye el servicio de limpieza pública. Algunas municipalidades harán menos operaciones, o otras harán más que otras, por decirlo así, pero en general son estas, ¿no? Ahora, existen operaciones que están vinculadas directamente con la atención al usuario. Por ejemplo, el almacenamiento en espacios públicos, el barrido y la limpieza de espacios públicos y la recolección. ¿Por qué? Porque yo como usuario, como persona, recibo directamente los beneficios de esta operación. O sea, que haya una papelera para que yo pueda poner mis residuos que llevo en la calle, es algo que está vinculado directamente con el usuario. El barril, la limpieza pública, perdón, y limpieza de espacios públicos, que limpien pues la vereda en el frontis de mi casa, es una operación que está vinculada directamente a mí como beneficiario. O sea, yo recibo directamente ese beneficio, o la recolección de mis residuos. Pero existen también operaciones que están vinculadas de forma indirecta. El transporte, por ejemplo. O sea, si bien es cierto, a mí me recogen mis residuos directamente, pero yo ya no soy beneficiario directo de la recolección, porque, bueno, yo ya entregué mis residuos y ya a donde se lo lleven, ya no es cosa mía. Lo que yo busco es que a mí se me recolecte, directamente beneficiario. Pero el transporte es una vinculación indirecta también, ¿no? ¿Por qué? Porque también es parte del servicio de limpieza pública, ¿no? La valorización, quizás, ¿no? La disposición final. Entonces, esas cosas son importantes que las conozcamos, ¿no? Por ahí detalles, pero principalmente saber en qué se constituye el servicio de limpieza pública, ¿no? Y qué operaciones le involucran, ¿no? Algunos instrumentos para la gestión y manejo de residuos sólidos municipales. El Ministerio del Ambiente establece diversos instrumentos para la gestión y manejo de residuos municipales que están establecidos en la norma, como por ejemplo la hoja de Ruta Nacional de Economía Circular, que es un instrumento que se viene elaborando o se va a elaborar, y es bastante importante porque ya hemos entrado en una etapa de la economía circular. La gestión de los residuos tiene que mirar hacia ese aspecto, ¿no? A llevar que se establezca una economía circular, principalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que busca generalmente la economía circular? Es que los materiales se prolongue su uso en el tiempo. Y eso va a evitar que justamente se generen residuos. O sea, ya no vamos a la generación de residuos, sino vamos un poco más allá. ¿Cómo hacer que nuestras actividades generen menos residuos y que los materiales que utilicemos se extiendan mayor parte sobre el tiempo?
Entonces, a eso basamos la economía circular. Y es importante tener una hoja de ruta hacia dónde dirigirnos para poder implementar esta economía circular como sector, a nivel de país, ¿no? Los planes de gestión integral de residuos sólidos, los planes distritales, el plan nacional también, el plan RES, los planes distritales, los planes de minimización y manejo de residuos sólidos del ámbito no municipal, también para los sectores, los PIGARS, el Plan de Educación Ambiental, CIGERSOL, los inventarios nacionales de áreas degradadas, entre otros. Existen muchos instrumentos que ayudan a la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. Y que incluso muchos de estos instrumentos se interrelacionan unos con otros, ¿no? Entonces, eso es importante también poderlos conocer. Algunos están vigentes, algunos todavía como sector se están trabajando, se están actualizando en base a los cambios también que han habido normativos. ¿Qué más? Algunas modificaciones y disposiciones a las operaciones del manejo de los residuos sólidos que se han dado con estos cambios normativos. Bueno, primero la segregación, ¿no? Se ha dado en estos últimos cambios normativos una resaltante importancia en la segregación. ¿Por qué? Porque la segregación va a ayudar a que los residuos sean separados por tipologías que ayuden a que cada tipología sea manejada de forma diferente, ¿no? Como dijimos, los aprovechables de los no aprovechables. ¿Por qué? Porque existe también una recolección selectiva, ¿no? Entonces, al haber una recolección selectiva, los residuos tienen que ser segregados. Y la segregación, pues la norma establece que se den en fuente de generación. La segregación se da en la fuente de generación. También se establece que la segregación puede darse en áreas de acondicionamiento. Dijimos que el acondicionamiento es el lugar, o perdón, es la operación que ayuda de alguna forma a, como su nombre indica, a acondicionar el residuo para poder facilitar su valorización. Y este acondicionamiento normalmente está ligado a una transformación física del residuo. Entonces, la segregación, ¿se puede dar en áreas de acondicionamiento? Sí, también se puede dar. Y también se pueden dar en infraestructuras de valorización, también, ¿no? Ahí también se permite la segregación, en estos tres lugares principalmente, ¿no? Bueno, dos lugares y en la fuente, ¿no? Y excepcionalmente se puede dar la segregación en plantas de transferencia en infraestructuras de disposición final, pero como componentes complementarios. Ojo, a ver, para ser más claro, no es que se va a segregar cuando los residuos lleguen a la celda del relleno sanitario, eso está prohibido. Pero existen ciertas infraestructuras que un componente es el relleno sanitario y complementariamente puede tener un área de acondicionamiento y una planta de valorización. En muchos distritos o en muchas provincias se tiene este tipo de infraestructuras. Una celda de relleno sanitario, un área de acondicionamiento y una planta de valorización, que están principalmente en un mismo ámbito territorial, en una misma área. Entonces, lo que establece la norma es que excepcionalmente, o sea, no siempre, se puede hacer esta segregación en estas áreas complementarias o componentes complementarios. Pero no va a ser directamente en la celda donde se disponen los residuos. Ahí está totalmente prohibido. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, principalmente, ¿dónde hacer la segregación? En las fuentes de generación, en las áreas de acondicionamiento y en las infraestructuras de valorización. Principalmente ahí. No, no hay ningún problema con eso. ¿Qué más? El almacenamiento. La norma ya expresa de forma textual que las municipalidades están obligadas a implementar o colocar recipientes de colores de acuerdo al código de colores para el almacenamiento de residuos. Entonces, existe ya un código de colores para identificar ciertas tipologías de residuos y las municipalidades tienen que ir implementando estos dispositivos de almacenamiento, o sea, tachos o recipientes de colores, en los principales espacios públicos de sus jurisdicciones, como por ejemplo, los parques, las plazas, los paraderos de transporte público, los mercados y los centros comerciales. Entonces,
es importante que ya como gobiernos locales empecemos a fomentar esto, ¿no? Que haya más dispositivos de almacenamiento diferenciado. Si bien es cierto, los distritos cuentan con papeleras, ¿no? Algunos contenedores, pero ya hay que empezar a trabajar estos dispositivos de almacenamiento diferenciado, ¿no? Principalmente, ¿dónde? En centros o en zonas de alta concurrencia, ¿no? En parques, plazas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay que ir trabajando ya eso, porque ya la norma ya lo establece como una obligación. Eh, el acondicionamiento, también de alguna forma, tanto de los residuos inorgánicos y orgánicos, porque los residuos orgánicos también pueden sufrir acondicionamiento antes de ser valorizados, los inorgánicos también, o sea, el acondicionamiento normalmente está más ligado a los residuos inorgánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el acondicionamiento involucra actividades como pues la segregación, el lavado, eh, comprimir los residuos, triturarlos, eh, cositas así, ¿no? Que ayudan justamente a facilitar la valorización, ¿no? La compactación, el triturado, etcétera, ¿no? El peletizado, ¿no? Es parte del acondicionamiento, es una transformación física. Entonces, el acondicionamiento se da en áreas de acondicionamiento, pero también, como dijimos, excepcionalmente, se puede dar en plantas de transferencia o en lugares de disposición final como un área complementaria a este tipo de instalaciones, ¿no? Eh, ya lo que se busca es facilitar justamente esta actividad, ¿no? El acondicionamiento, ¿no? Entonces, existen algunas plantas de transferencia, por ejemplo, que tienen un área complementaria como área de acondicionamiento y sin ningún problema se puede trabajar esta actividad, ¿no? O algunos rellenos también sanitarios como área complementaria tienen un área de acondicionamiento y te va a permitir también realizar estas operaciones, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso también ya la norma lo establece. Con respecto a la valorización y principalmente de los residuos orgánicos, se viene trabajando principalmente a través del compostaje, ¿no? De la lombricultura o el biochar, ¿no? La valorización de los residuos orgánicos debe priorizarse para poder obtener como productos estos, ¿no? El compost, el humus, el biochar. Y lo que ya la norma ha establecido en este último cambio normativo que ha habido del año pasado es que se debe priorizar estos productos de la valorización en el uso de viveros y áreas verdes de las municipalidades. O sea, la municipalidad a través de sus programas de segregación en la fuente, principalmente de residuos orgánicos estamos hablando, viene recolectando estos residuos, los viene valorizando a través de principalmente plantas de compostaje, lombricultura, biochar, lo que pueda tener la municipalidad, y obteniendo estos productos. Y lo que la norma establece es que estos productos se priorice su uso en viveros y áreas verdes. O sea, ¿qué quiere decir? En el mantenimiento principalmente de las áreas verdes, que es algo que ya comúnmente se viene realizando. Y en el caso de excedentes, ¿no? Pueden ser destinados a donación en general o algún tipo de intercambio, ¿no? Entonces, si yo priorizo mis productos de la valorización de residuos orgánicos en mi mantenimiento de áreas verdes, y por ahí tengo cierto excedente, lo puedo destinar pues, a donarlo o a intercambiarlo de acuerdo a las normativas que se establezcan para eso. Entonces, eso hay que tener en consideración. Y una precisión para la valorización, principalmente de residuos orgánicos, establece que alguna actividad complementaria dentro de viveros o áreas verdes que sean de uso prioritario de las municipalidades no se constituyen como infraestructuras de valorización, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que en algunas áreas verdes, ¿no? En algunas, obviamente primero tiene que haber una evaluación, o algunos viveros, se pueden realizar ¿qué? Actividades de compostaje, ¿no? Entonces, estas actividades de compostaje, pues no constituirían como una infraestructura de valorización, por lo cual se flexibilizan ciertos criterios con respecto a la planta de compostaje, pero tienen que guardar cierta relación con los temas de ubicación, ¿no? De operaciones. Entonces, es previa a una evaluación, ¿no? Entonces, eso lo establece la norma
Hay que seguir ciertos criterios de evaluación, de ubicación, pero se puede realizar quizás el compostaje en un vivero, en cierta, obviamente, evaluando también, pues, la cantidad de residuos que se vayan a manejar, entre otros aspectos, que quizás en el reglamento se pueda tener mayor detalle, que es el que se viene trabajando. Pero ya la norma lo que va a facilitar es de que en algunas áreas verdes, con ciertas consideraciones, o en algunos viveros, se puede trabajar el compostaje sin alterar, pues obviamente, el- la calidad ambiental de estos lugares, ¿no? Entonces, eso hay que esperar un poco el reglamento también que nos vaya a dar mayores luces de cómo poder hacerlo, ¿no? El tema de áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Dijimos que las áreas degradadas son de dos categorías, reconversión y recuperación. Las áreas degradadas para reconversión son, por decirlo así, instalaciones o, bueno, vamos a decirlo de esta manera, son rellenos sanitarios que se construyeron en base a un expediente técnico, ¿no? Pero sin un instrumento de gestión ambiental. Claro. Antes de haberse construido, se debió aprobar su instrumento de gestión ambiental y no se hizo. Se, con- se construyó sin un instrumento de gestión ambiental y por ese motivo, pues, no se constituirían como una infraestructura de disposición final. Entonces, pasan a ser un área degradada para su reconversión. ¿Por qué reconversión? Porque lo que se busca es que estas instalaciones, a través de la elaboración de un instrumento de gestión ambiental de tipo correctivo. ¿Por qué correctivo? Porque la infraestructura ya existe. Entonces es de tipo correctivo. Normalmente los instrumentos de gestión ambiental deberían ser de ámbito preventivo, o sea, antes de que exista la infraestructura. Pero como acá se hizo, se construyó, ya se cuenta, entonces necesita un instrumento de gestión ambiental correctivo. Y el instrumento de gestión ambiental correctivo es el programa, pues, de reconversión, ¿no? El programa de reconversión es como que el instrumento de gestión ambiental que le faltaba hacer para pasar a ser un relleno sanitario. Para eso, se aprobó a través de un decreto supremo 001-2022 MINAM, que es el que modifica el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el año 2022, se dio un plazo de 3 años para que aquellas municipalidades que tengan un área degradada de tipo de reconversión o categoría para reconversión, hagan este instrumento de gestión ambiental correctivo y pasen a convertirse, pues, de área degradada a relleno sanitario. Entonces se tenía un plazo de 3 años. Este plazo venció en enero del 2025. No obstante, a través de la ley 32212, que se aprobó en diciembre del año pasado, se amplió el plazo un año más, o sea, hasta el 10 de enero del año 2026, que ya pues quedan más o menos unos 6 meses, ¿no?, para que se cumpla este plazo, 6, 7 meses. Pero se vio la necesidad de, a través de un decreto supremo 001-2025 MINAM, se publicó en enero de este año, a ampliar el plazo por 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas áreas degradadas para reconversión tienen un plazo de 3, bueno, más de 3 años, porque tienen hasta el 10 de enero del 2029 para reconvertirse. O sea, para hacer el instrumento de gestión ambiental, el programa de reconversión de áreas degradadas, para pasar a convertirse, pues, en un relleno sanitario, que es lo que falta, ¿no? Les falta el instrumento de gestión ambiental. Entonces, ese instrumento es el que se está regularizando, ¿no? Es una adecuación, por decirlo así. Entonces, eso. ¿No? Ahora, categoría para reconversión, creo que de las 2000 que hay, son 50, ¿no? No son muchas, ¿no? Son pocas, pero tienen que hacerlo.
si quieren convertirse, pues, o figurar como una infraestructura autorizada de disposición final. Con respecto a las de recuperación, que son pues, el mayor número de áreas degradadas, más del 90% son para recuperación, también se siguió el mismo esquema. A través de la modificación del reglamento se dio un plazo de 3 años, el cual ya venció en enero de este año. Salió la ley a fin del año 2024, la ley 32212, que modifica el decreto legislativo 1278, se dio un plazo de un año más, del 2026. Pero, a través del decreto supremo 001-2025, se amplió este plazo. Y dependiendo la situación de la municipalidad, se dan ciertos plazos para hacer ciertas etapas. Por ejemplo, si la municipalidad tiene relleno sanitario primero. Entonces, si yo ya actualmente tengo un relleno sanitario donde estoy disponiendo mis residuos, un relleno sanitario debidamente autorizado, obviamente, tengo hasta 3 años para elaborar el proyecto en fase de ejecución y el plan de recuperación de área degradada por residuos sólidos. O sea, tengo hasta el 10 de enero del 2029 para empezar a hacer mi proyecto, porque el área degradada se interviene a través de un proyecto de inversión, ¿no? Que tengo que formular como municipalidad, pasar por todas las etapas del proceso de inversiones, llegar a una fase de ejecución que principalmente inicia con la elaboración del expediente técnico, y en esa etapa yo tengo que elaborar el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, que es el instrumento de gestión ambiental para este tipo de proyectos. Entonces, si yo tengo mi proyecto en fase de ejecución, o sea, con expediente técnico, y mi plan de recuperación de áreas degradadas aprobado, recién puedo ejecutar la obra de recuperación de áreas degradadas. Eso solo si yo ya tuviera un relleno sanitario donde lleve mis residuos sólidos. ¿Por qué? Porque para nosotros intervenir nuestra área degradada, primero, nuestra área degradada ha debido de ser identificada, o sea, estar en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos del OEF, haber sido categorizada, obviamente, para su recuperación. Y segundo, yo no puedo intervenir mi área degradada mientras yo no tenga asegurada mi disposición final. ¿Y cómo aseguro la disposición final? Teniendo un relleno sanitario, ¿no?, que le pertenezca a la municipalidad, quizás llevando mis residuos a algún relleno sanitario de otra municipalidad. Por ejemplo, si mi provincia tiene un relleno sanitario y yo estoy cercano a mi provincia, podría hacer un convenio a través con ellos que me permitan disponer mis residuos en su relleno sanitario, o hacerlo en un relleno sanitario privado, ¿no?, de una empresa operadora. Pero mientras mis residuos no lleguen a un relleno sanitario, yo no puedo intervenir mi área degradada. ¿Por qué? Porque voy a tener que clausurar primero mi área degradada, y si clausuro mi área degradada, ¿a dónde llevo mis residuos? No puedo crear una nueva área degradada. Entonces, para yo intervenir mi área degradada, repito, primero tengo que asegurar la disposición final de mis residuos en un relleno sanitario, ya sea propio de una municipalidad o de una empresa operadora. Si no cumplo con ese paso, porque ese es el paso, por decirlo así, el paso cero, no puedo intervenir mi área degradada. ¿Ok? Entonces, para los que tienen relleno, o los que ya actualmente disponen sus residuos en un relleno sanitario, tienen hasta el 2029 para elaborar el proyecto de recuperación de área degradada y elaborar el plan de recuperación de área degradada. Sin esos dos pasos, yo no puedo ejecutar la obra de recuperación. Ahora, ¿qué pasa si yo actualmente no tengo todavía mis residuos disponiéndolos en un relleno? Tienes 3 años para elaborar un proyecto de limpieza pública que involucre la infraestructura de residuos sólidos, formulado, evaluado y viable. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tú tienes que enfocarte en asegurar la disposición final de tus residuos. ¿Cómo es eso? Tengo que formular un proyecto de servicio de limpieza pública que incluya, pues, la construcción de un relleno sanitario. Para eso tengo
3 años, hasta el 2029. Después de eso, ¿no? Este proyecto del servicio de limpieza pública que involucra la infraestructura de disposición final tiene que estar en fase de ejecución. ¿Qué quiere decir? O sea, hasta casi su expediente técnico, ¿no? Para eso tengo 2 años más, hasta el 2031. Y hasta el 2034 yo tengo que tener ya la infraestructura de disposición final en operación y contar con el proyecto de recuperación de área degradada, con el proyecto, hasta el 2034. Entonces se está dando un plazo bastante razonable para poder realizar esto. Ya sea para los que ya disponen sus residuos en un relleno sanitario, empezar ya con la parte del proyecto de recuperación de área degradada y el instrumento de gestión ambiental, que es el plan de recuperación. Y para los que no tienen relleno todavía o no disponen sus residuos en un relleno, empezar a formular un proyecto que involucre contar con un relleno sanitario. Entonces, la norma de alguna forma ha dado bastante plazo. No esperemos hasta el último día o hasta el último año para querer hacerlo, o porque ya la fiscalización está detrás de nosotros, porque puede ser de que esta ampliación sea la última. Y si ya no hay más ampliaciones, lo que queda es que la entidad de fiscalización correspondiente sancione, porque los plazos son los plazos. Entonces, hay que empezar a trabajar, porque hay plazos para los que ya tienen relleno y para los que no. Y si el plazo vence, automáticamente eres plausible de alguna fiscalización. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte de la normativa que es muy importante. Con respecto a guías técnicas, el MINAM ha elaborado bastantes guías, hay bastante información, hay para la caracterización de residuos, para la gestión operativa del servicio de limpieza pública, para la identificación de zonas potenciales de infraestructura de disposición final de residuos sólidos. Hay bastantes guías, hay bastantes herramientas que se pueden obtener de la página institucional del ministerio. Si queremos formular el programa de reconversión y manejo de áreas degradadas, el plan de recuperación de áreas degradadas también, existen guías bastantes ilustrativas que nos van a ayudar a poder realizar control de incendios en botaderos, cómo implementar el programa de segregación en la fuente, manejo de residuos en situaciones de emergencia, bastantes guías, plan provincial, ahora que ya nos van a estar más fiscalizando el tema del PIGARS, el tema de los planes de manejo, si queremos iniciar a elaborar nuestro plan de manejo, pues ahí tenemos las guías. Un instrumento que no se elabora en base a guías no sirve, porque no tiene el contenido mínimo que establece el órgano rector. Y a ti te van a fiscalizar que tu instrumento pues esté realizado de forma adecuada en base a las guías que se establecen, ¿no? Entonces, las guías ayudan justamente a orientarnos cómo elaborar estos instrumentos y estandarizar los instrumentos, o sea, que todos tengan el mismo contenido, ¿no? Hay una guía para el tema de instrumentos de gestión ambiental que también es importante que lo puedan revisar. Ahí les vamos a dejar las RMs. Entiendo que la presentación se las van a facilitar, así que revísenlas, búsquenlas, porque estas guías son de instrumentos que debemos de tener como municipalidad, ¿no? Entonces, es importante. Y una última guía que se aprobó ahora, último en este año, hace menos de un mes, si no me equivoco, es una guía técnica sobre estructuras de costos asociadas a la operación y mantenimiento del servicio de limpieza pública. Y es una guía muy importante. Revísenla. ¿Por qué? Porque estructurar los costos es base fundamental para que nosotros podamos brindar un servicio de calidad. Y reconocemos que una de las limitantes en el tema de los servicios de limpieza pública son los recursos económicos, obviamente, ¿no? Y aparte es quizás muchas veces la falta de cultura tributaria que tienen las personas. Pero también por el otro lado, la municipalidad tiene que saber estructurar sus costos. Tiene que saber cuánto te cuesta el servicio de limpieza pública para saber cuánto cobrar también a los beneficiarios. Entonces, es importante esta guía, muy importante que la revisen. De hecho, es una guía nueva.
Se va a estar capaz difundiendo a través del MINAN, por ahí me imagino se van a realizar algunas capacitaciones posteriores, pero vayamos revisando la guía. Tiene información muy importante, tiene herramientas de cálculo que van a ayudarles a hacer los costos de manera más fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer los costos. Muchas veces cobramos al ciudadano un monto, ¿no?, en el tema de arbitrios, pero con costos desactualizados, que al final no ayudan tampoco a cubrir el gasto operativo real, ¿no? Entonces, esta guía les va a ayudar bastante a poder generar los costeos necesarios para poder cubrir sus servicios de limpieza pública y poder ser reflejados también en la elaboración, pues, de los arbitrios, ¿no?, del servicio de limpieza pública. Entonces, por favor, revisen esta guía y les dejamos la RM, es la 165 del año 2025 del MINAVI. En la parte del CIGERSOL, como dijimos, la información es muy importante. Entonces, el CIGERSOL se reporta todos los años, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, las municipalidades tienen que reportar el CIGERSOL, ¿no?, de forma anual, pero también hay un CIGERSOL trimestral, que se va reportando del año en curso, y ese también tiene plazos, ¿no? Entonces, en ambos se pide información, en alguno más que otro. En el anual se pide obviamente diversa información de todo el año, en el trimestral de ciertos alcances, ¿no? Por ejemplo, cantidad de residuos recolectados, aprovechables, no aprovechables, los críticos, porque es un reporte un poco más corto, ¿no? Y se hace en más periodos de tiempo, o sea, cada 3 meses, pero ambos son importantes que nosotros los realicemos. ¿Por qué? Porque el CIGERSOL ya va a empezar a ser también una obligación supervisable. Entonces, se les va a notificar a aquellas municipalidades que no reporten, se les va a notificar. Entonces, hasta último se le notificaba a su OSI que no se había hecho el reporte. Y había muchas municipalidades que pues ni siquiera sabían que había un plazo, ni siquiera pensaban que era obligatorio, pero esto es obligatorio para todas las municipalidades, sin excepción, provinciales y distritales, ¿no? Entonces, la generación de información es importante, por eso se requiere de forma obligatoria, ¿no?, con respecto a la gestión de los residuos sólidos. Ya para culminar, un poco de inversiones, algo bastante simple, pero entiendo que también se les va a brindar un poco de mayor información. El tema de dos tipologías de inversiones, una principal o ligada directamente al servicio de limpieza pública, ¿no? Esto con respecto a reducir la brecha de población no atendida por un adecuado servicio de limpieza pública. Es lo que se busca, que la población que no tenga un servicio de limpieza pública adecuado, pues se reduzca, ¿no? Existe una brecha, sí, todavía, y esta brecha, lo que se combate esta brecha justamente con inversiones ligadas a los servicios de limpieza pública, ¿no?, de mejorar los procesos de barrido de calles, almacenamiento, valorización, disposición final, transporte, las partes también administrativa, la parte de educación incluso, ¿no? Tiene diversos componentes este tipo de proyectos. Y también hay una tipología ligada a las áreas degradadas, pues, de residuos sólidos. Y lo que busca es reducir la brecha de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención, ¿no? Entonces son tipologías de proyectos que se tienen que formular por parte de las municipalidades en el marco de las normas que rigen la formulación de los proyectos, ¿no?, de inversión. Y para eso existen fichas técnicas simplificadas y estándar para ambos tipologías de proyectos, ¿no? Y estas se aprobaron con resoluciones ministeriales y que las pueden ubicar en simplemente poniendo ficha técnica estándar, servicio de limpieza pública o áreas degradadas por residuos,
y la van a poder descargar. Y el tener una ficha técnica estándar simplificada facilita que se formulen estos proyectos de manera, ¿no?, de forma más adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque la ficha técnica estándar ya te da ciertos controles donde tú simplemente necesitas la información y ya te calcula ciertas dimensiones, estándares o cantidades necesarias, ¿no? Pero obviamente hay que seguir ciertos criterios también de formulación, ¿no?, para ambos tipos de proyectos. Y que quizás durante el curso se les va a poder brindar mayor información al respecto, ¿no?, con respecto al tema de inversiones. Bueno, no se olviden de que este curso lo estamos trabajando a través del Aula Aprende. Es una plataforma del Ministerio del Ambiente que es bastante dinámica. Ya entiendo que ya la conocen, ya tienen sus usuarios, sus contraseñas. Eh, Ahí se va a subir bastante información importante para complementar la sesión de hoy. Lo que buscamos es que revisen la información, la lean, y bueno, aprovechen al máximo este curso porque de verdad para el sector, para el ministerio es un esfuerzo bastante importante. Entendemos que ha habido bastante acogida y bueno, tratamos de darle los aspectos más importantes de la gestión de los residuos sólidos en las diversas temáticas, ¿no? Entonces, aprovechen el curso, les va a servir de mucho para que ustedes se capaciten, para que tengan el respaldo también de una institución que les brinde un certificado donde indique pues que han llevado un curso de gestión de residuos sólidos, ¿no?, que ahora en cualquier ámbito laboral se nos exige, ¿no?, un tema de certificación. Entonces, nuevamente aprovechen esta plataforma, revísenla, siempre estén entrando, no se olviden de los plazos, porque entiendo, hay evaluaciones, ahí quizá ya le van a dar mayor detalle, le van a explicar. Y si pueden asistir a las sesiones presenciales, porque ahorita estamos a través de una metodología virtual, pero van a haber sesiones presenciales, entiendo que ya en oportunidades anteriores les han explicado, pueden asistir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya la metodología de aprendizaje va a ser distinta, va a ser en campo, ¿no? Ya cosas bastante puntuales que les va a servir también conocer. Entonces, si pudieran darse el tiempo de poder asistir, háganlo. Y bueno, entiendo de que yo aquí ya termino mi presentación. Agradecerles de verdad por el tiempo, por la oportunidad también a los gestores del curso de permitirme estar aquí, de poder brindarles cierta información básica. Por favor, revisen las normas. Hay mucha información, dado que por el tiempo no la hemos podido tocar toda, pero hemos tratado de tocar los puntos más esenciales que creemos que es importante que ustedes conozcan. Y si hubiera por ahí alguna duda o algún tema específico, pueden hacerlo llegar a los gestores del curso para poderles suplir alguna duda adicional.